Un saludo. La parte final de este punto 616 del Catecismo, la frase final dice: la existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. También esta expresión tan breve y tan condensada esconde detrás de ella pues también algo de gran profundidad. La pregunta es, ¿qué es lo que hace posible? ¿Qué es lo que hace posible esa capacidad de redención que tiene Cristo por todos? Es decir, ¿cuál es la razón por la que el sacrificio de Cristo tiene esa fuerza de extenderse o aplicarse universalmente a todos? Eso es un poco a lo que responde esa frase última de este punto del Catecismo. Porque si recordáis en días anteriores, pues rechazábamos una explicación de lo que se llama la sustitución de Cristo por nosotros, entendida en el sentido penal. Eso de que fue un poco la interpretación protestante, ¿no? Esa interpretación literalista, que entendemos que no es de recibo, esa interpretación que viene a decir que había una condena por nuestro pecado, y entonces esa condena la ha pagado Cristo, como que ha caído sobre Cristo la condena que tenía que haber recaído sobre nosotros. El Padre, de alguna manera, ha hecho recaer sobre Jesús una condena como si Él fuese el pecador en vez nuestro, y descarga sobre Él pues la cólera divina para aplacarse así y que no caiga sobre nosotros. Decíamos que esa explicación no es correcta. No es correcta. Entonces, ¿cómo se explica? ¿En razón de que el sacrificio de Cristo tiene una fuerza, una capacidad de extenderse universalmente a todos nosotros? Ese es el problema, digamos, que quiere hacer, al que quiere responder el Catecismo. Porque está claro que nosotros creemos que lo que Cristo hizo en la cruz no solo tiene un mérito para Él, sino que tiene un bien para todos nosotros. Entonces, ¿cómo se transmite eso? Claro, si tenemos esa concepción individualista en que cada uno es cada uno y lo que yo hago no tiene por qué tener ninguna repercusión para el otro, entonces ciertamente no se entiende, pero ¿de qué manera se transmite? ¿Cómo es posible que Cristo nos sustituya a nosotros? Esa es la pregunta. Entonces, para responder a eso, hay que decir que en primer lugar, la entrega de Cristo implica una solidaridad con nosotros. Una solidaridad a través de dos cosas, principalmente de la encarnación y del sacrificio sacerdotal. La reparación de la cruz implica la solidaridad de Cristo con los hombres. En San Pablo insinúa la solidaridad en la encarnación cuando escribe a los Gálatas, en Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Es decir, por la encarnación recibimos el ser hijos por adopción. A la misma solidaridad también se refiere Pablo para tomar la forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, como dice en Filipenses 2:7. O incluso como Hijo de Dios fue enviado en una carne semejante a la del pecado, una carne semejante a la nuestra, una carne pecadora, Romanos 8:3. Pues bien, hablando con propiedad, la solidaridad consiste tanto para el Hijo de Dios en hacerse semejante a nosotros en la existencia humana, en la sumisión a la ley, en la debilidad de la carne, en la condición mortal, ¿no? Esa semejanza constituye la base sobre la cual se realizará la redención. Es importante que entendamos esto. La carta a los Hebreos, de la cual ya hemos hablado en un programa, pues subraya, por su parte, la solidaridad que implica la encarnación, ¿no? Dice esta carta a los Hebreos: por tanto, así como los hijos participan de la misma carne y sangre, así también participó él de la misma carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Es decir, la solidaridad tiene un doble aspecto. Por una parte, la encarnación ha sido un acto por el que Cristo se ha solidarizado con todos nosotros. Pero por otra parte, esa solidaridad ha hecho posible que el sacrificio redentor
es un cumplimiento de la misión sacerdotal de Cristo, interceda por todos nosotros. Ahora bien, esto sí es importante, es como la base para entender de cómo el sacrificio de Cristo es capaz de entender su beneficio, extender su beneficio a todos nosotros. Hay que dar más pasos, porque nosotros no solo creemos que el sacrificio de Cristo sea una solidaridad con nosotros, es más, no solo se solidarizó, sino que nos sustituyó, porque la Escritura no dice que Cristo padeció y murió con nosotros, sino que padeció y murió por nosotros, que es más que lo anterior, porque solidaridad es hacer algo con el otro, pero hacer algo por el otro, no solo con el otro, eso ya es más que solidaridad, eso ya es un amor de sustitución, nos sustituyó. Cristo se hace solidario con nosotros de tal modo que hace recaer sobre él mismo el peso de nuestras culpas, y esto hay que explicarlo de alguna forma. Ya también tuvimos ocasión de hacer referencia como el cántico del siervo de Yahvé de Isaías, pues hablaba de esta sustitución. Eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que él soportaba. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Uno murió por todos. Pues bien, el catecismo da una explicación a esto. Da una explicación a esto, que es la siguiente. Dice: la existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas y que le constituye cabeza, hace posible su sacrificio redentor por todos nosotros. ¿Cuál es, por lo tanto, digamos, la explicación a la que se agarra el catecismo? Bueno, pues, fijaros, la explicación a la que el catecismo se agarra es la siguiente. Como es la persona divina del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la que se ha unido a la naturaleza humana, bien, la naturaleza humana de Jesucristo es suya y es propia, es decir, o sea que es una naturaleza humana limitada. Sí, será muy perfecta, será una naturaleza humana maravillosa y engendrada por la Virgen María, pero es una naturaleza humana limitada, como todo lo humano. Pero bien, aunque sea limitada la naturaleza humana, sin embargo, al ser una persona divina la que se ha unido a una naturaleza humana, la transforma, la eleva y hace de ella un instrumento para dar su gracia a toda la humanidad. O sea, no basta explicar únicamente el hecho de que, claro, como Cristo tomó naturaleza humana, sí, pero una naturaleza humana era propia la suya. A ver cómo se explica que de esa naturaleza humana pase a las demás naturalezas humanas esa gracia, ¿no? Bueno, pues la explicación que da el catecismo es esta. Como es la persona divina la que se ha unido a esa naturaleza humana, en lo que se llama la unión hipostática, y perdonad que utiliza una palabra así complicada, como es la persona divina la que se ha unido a esa naturaleza humana, la ha elevado y la ha convertido en instrumento, en medio de gracia para el resto de la humanidad. Por eso, digamos que la naturaleza humana que tuvo Jesucristo estuvo, al ser unida a la persona divina del Verbo, fue convertida como en una fuente de gracia para todo el resto de los seres humanos, para todos aquellos que tenemos también esa naturaleza humana y hemos recibido de esa naturaleza humana de Jesucristo, que se ha convertido en fuente, en medio, en conducto por el que la persona divina nos ha enviado a todos la gracia. Esa es la explicación que da el catecismo. La existencia en Cristo de la persona divina hace posible un sacrificio redentor a través de esa naturaleza humana a todos nosotros. Alabado sea Jesucristo.